Les doy una calurosa bienvenida a este podcast de mediación pedagógica y uso de las TICs. Para abordar este tema nos acompañan dos docentes expertos. Espero lo disfruten y nos acompañen hasta el final. La idea de esta entrevista es, primero que todo, saber quién es Eduard Mad. Bueno, yo soy actualmente un coreógrafo y bailarín que proviene de la danza contemporánea. Yo soy egresado del Colegio del Cuerpo de Cartagena de Indias. A mis 11 años inicié la danza contemporánea, fue como el primer proceso que hice artísticamente. Y ahí empecé toda mi exploración artística y toda mi formación y todo como mi conocimiento en los aspectos también pedagógicos al respecto. Bueno, entonces estuve muchos años ahí en el Colegio del Cuerpo explorando, investigando, conociendo, descubriendo el mundo también, porque bueno, el proyecto del Colegio del Cuerpo es un proyecto social y artístico, ¿no? Que surgió en el 97 y la idea era trabajar como con población de la ciudad de Cartagena, con niños y jóvenes, y tomar como la danza contemporánea como herramienta pedagógica para la educación para la vida, ¿no? Yo en pandemia me quedé atrapado en México por un proyecto, estaba haciendo un proyecto con Tania, y en enero llegué y en febrero cerraron el aeropuerto, entonces me quedé 8 meses allá. Pero mi fuga era la danza, me sentía raro, me sentía que tenía que decir algo, pues me ponía a bailar y un día me empecé a grabar y empecé a publicar, empecé a compartir y así, entonces siento que sí, que ha sido mi manera de hacer terapia, ¿no? Eduard, a propósito de la pandemia, ¿cómo te fue a ti con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, como mediación pedagógica para tus clases? Fíjate que yo me rehusé a dar clases por vía internet, ¿no? Virtuales. Al inicio yo dije, no, eso no funciona, no sirve, no quiero, no es mi necesidad realmente. Pero ya como después de 3, 4 meses, pues pasó bastante tiempo durante la pandemia, me di cuenta que era una herramienta que se podía utilizar de manera inteligente, ¿no? Y que tenía que volverse saludable de alguna manera, porque también creer que nos podemos formar como bailarines por internet, de eso deja mucho que desear. Deja mucho que desear, porque sí hay unas exploraciones que alguien te puede dirigir desde otro espacio, pero finalmente cuando yo como profesor no puedo ver bien lo que está sucediendo, no estamos en un espacio apto para la experimentación, ahí hay unas limitaciones, ¿no? No digo que no se pueda hacer, pero que hay unas limitaciones en ese sentido. Entonces, tal vez todo lo que es el trabajo teórico, todo lo que es el trabajo de indagación, todo lo que es el trabajo no sé, de lectura, sí, tal vez puede ser mucho más fácil y puede ser posible de manera virtual, lejana, pero ya cuando necesitamos entrar a esta relación corporal y percibir esa senestesia que hay entre los cuerpos, para mí es muy importante que estemos in situ, ¿no? Puede ser que sea vieja escuela, pero es mi sensación. Todo suyo el micrófono. ¿Quién es Claudia Mayarino? Gracias, Marvi, además por pensar en mí en el ejercicio. Debo decir que yo soy la maestra del espacio y que el proceso que estamos haciendo allí en Pedagogía del Arte me parece relevante, por eso lo voy a mencionar, es entender cómo grandes artistas pueden llegar a ser grandes maestros o grandes maestros pueden llegar a ser grandes artistas, entendiendo la pedagogía como ese arte de enseñar. Entonces, en ese sentido, ¿quién es Claudia Mayarino? Marvi, yo soy mujer, yo soy mamá, yo soy abuela, felizmente abuela, soy amiga, soy hermana, soy pareja de alguien, ¿no? Soy una compañera de vida de alguien
pero fundamentalmente desde que me reconozco y me recuerdo soy maestra. Siempre desde muy chiquitica en mi casa mi juego preferido era enseñar. Yo ponía mis muñecos y después ponía a mis hermanos pequeños y a mis sobrinos chiquitos, y después mi mamá me permitía en el garaje de la casa invitar a los niños de la calle, a lo que llamábamos en Bogotá los gamines, ¿no? Así se llamaban, los gamines. Y a mí me encantaba enseñarles cosas, a leer, a escribir, a sumar, a restar. Es una cosa que nació conmigo, pero poco a poco fui entendiendo que no bastaba con nacer, que no bastaba con ser, digamos, una disposición natural de la persona, sino que era un arte precisamente porque es un arte. La pedagogía, ¿no? El arte de pensar cuál es el sentido profundo de la educación, como es un arte, es una condición que requiere estudiarla, ¿no? Formarse toda la vida. Entonces, desde que soy consciente de lo que quiero hacer y de lo que quiero estudiar y saber, empecé a transitar estos caminos de la educación. Cuando terminé mi colegio, yo me eduqué en un colegio bilingüe en Bogotá. Le dije a mi papá y a mi mamá que yo quería ser maestra y que quería estudiar en la universidad pedagógica, y me recuerdo que mi papá me dijo: ¿y estás dispuesta a ser pobre toda la vida? Estoy dispuesta, el dinero a mí nunca me ha importado. Yo soy del pueblo, yo soy de la gente. Tema, digamos, de la mediación pedagógica, maestra, a usted le tocó vivir lo de las clases a través de la virtualidad, o sea, y digamos, ¿cuáles fueron como las herramientas más apropiadas para vincular en su contexto los temas que quería pues tratar con los estudiantes? ¿Cómo le fue con las TIC pues en el tiempo de la pandemia? Yo descubrí muchas cosas lindas del cuerpo y del trabajo con el cuerpo que danza, y al contrario de otros, digamos, pensadores que han postulado que en la virtualidad, en la pantalla, que en la pandemia nos quedamos encerrados en el cuerpo, o que en la pandemia se desdibujó el cuerpo. Yo creo que la pantalla, la virtualidad, las plataformas, las aplicaciones son otras opciones de constituir lenguajes corporales, ¿no? Al contrario de encerrarlo en el tiempo de pandemia, son otras opciones de constituir lenguajes corporales, ¿no? Al contrario de encerrarlo o de limitarlo o de minimizarlo, las pantallas le permiten una expansión. Imagínense, una pantalla le permite a uno estar corporalmente en todo el planeta. Eso no se logra de otra manera. Es imposible lograrlo sin estas intermediaciones, ¿no? Que son las aplicaciones. Entonces yo hice muchísimo trabajo, como dices tú, experimentando con los estudiantes, con los muchachos y las muchachas. Pero cuando empezó el trabajo en pandemia, era que el aula se había trasladado al hogar. Y entonces para nosotros el cuarto de cada uno fue un escenario de trabajo. El balcón, la sala, el garaje. Entonces esos fueron los entornos y los contextos a partir de los cuales el cuerpo empezó a transitar mundo, ¿no? Empezó a construir y a configurar otras realidades. Mira, hicimos unos trabajos hermosísimos. Bueno, yo, Marvi Lucero Gutiérrez Sánchez, como estudiante en virtualidad, considero que el uso de las TIC puede tener muchas ventajas en el contexto de la innovación docente. Sin embargo, también hay algunas cuestiones importantes a considerar al utilizarlas. El éxito del uso de las TIC en la innovación docente depende de la forma en que los docentes
las utilicen para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Me parece vital que los docentes estén dispuestos a explorar nuevas herramientas y tecnologías y que se aseguren de que los estudiantes tengan acceso a las mismas para su beneficio. Analizando toda esta temática de la mediación pedagógica mediante el uso, por supuesto, de las TIC, me parece también menester impajaritable mencionar que hay factores que inciden en el aprovechamiento de las TIC por parte de los docentes colombianos y que esos factores, pues, aunque son diversos, no son insuperables. Por ejemplo, los programas de capacitación, la disponibilidad de recursos tecnológicos, el apoyo institucional y gubernamental, la aceptación y la adaptabilidad. Y supremamente importante, la necesidad de actualización constante. Para mí, esos son algunos de los aspectos claves a considerar en el mejoramiento de la educación colombiana, puesto que con la correcta implementación de las herramientas TIC y la capacitación de los docentes se puede lograr una educación más efectiva, moderna e inclusiva para los estudiantes colombianos. Complementando y adicional a lo que manifiesta mi compañera Marvin, considero que el uso de las TIC es esencial implementarlo también en cuanto al modelo curricular por competencias. Sin duda alguna, implementar estas TICs es un reto en cuanto a que todos los docentes deberíamos desarrollar nuestras actividades con coherencia, con innovación, y aquí también es importante que tengamos en cuenta la planeación didáctica. Anteriormente se pensaba que la clase debía ser generalmente presencial y magistral, pero de acuerdo a las entrevistas que acabamos de escuchar hace un momento y también a nuestras experiencias previas, la pandemia nos demostró que como docentes debemos salir de nuestra zona de confort y debemos aprender a implementar las TICs en nuestra planeación pedagógica para ser mediadores del aprendizaje. En la pandemia también tuve la oportunidad de tener esta experiencia de estudiante con mi hija. Sin duda alguna, los docentes no estaban preparados para esto, por lo que mencionaba anteriormente, que el modelo curricular y demás estaba guiado al desarrollo de competencias a través de las clases presenciales, y esto los obligó a hacer determinadas modificaciones. Entonces acá todos pasamos por un proceso de adaptación a los cambios, tanto docentes como estudiantes, que no fue fácil porque al inicio se sentía miedo, porque también no estábamos preparados, como lo mencioné anteriormente, pero lo importante es que aprendimos que el uso de las TICs es necesario, no es tanto de si quiero o no implementarlo, sino que ya se volvió una necesidad, aparte porque se ha demostrado que esto ayuda también a satisfacer las necesidades de los estudiantes.